Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Y qué lindo recibirla con este día tan espléndido. Ha salido el sol y ha llegado ella. María García Marichal, buenos días. Hermoso, esa metáfora, esa me tiene, no sé, me llega al corazón. Llega la primavera y llegan las flores. Ay, sí, está todo precioso. Hoy el cielo está realmente esplendoroso, de un azul mediterráneo, diría yo. Mira, Sí. mira qué epíteto le pongo al cielo. Hermoso, pero además se nota ya el aire primaveral. Realmente bellísimo. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Disfrutando este día. Sí, yo feliz de estar con ustedes. Y feliz de que es jueves. Sí, y hoy es el Día del Escritor aquí en nuestro país. Así exacto. Que felicidades a ti y a todos los escritores. Corresponde con el nacimiento de Mario Benedetti. De Mario Benedetti, perdón, de Mario Benedetti. Exactamente, Sí. iba a decir de Juana de Ibarburu. Qué ignorante. Bueno, hoy nos vamos a meter en otra uruguaya, ya que un- nombramos a dos al Claro, pasar. claro, por supuesto. Y también desde principios del siglo XX, llega ella, la maestra. La maestra, Nómbrela, una por favor. maravillosa escritora, muy poco valorada por la generación del 45 a la que perteneció desde el punto de vista etario, por su edad y por su formación. O sea, la misma generación. La misma generación. Sucede que su literatura fue tan diferente a la de Mario Benedetti, a la de Idea Vilariño, a la de Juan Carlos Zanetti, que está catalogada como una literatura totalmente original. A ella la llamaban rara. Claro. Yo le comenté, creo que era con Esteban que hablaba hoy, que la llamaban una escritora rara, cuando en realidad es una extremadamente original que trenza digamos, entrelaza el surrealismo con el realismo mágico, es vanguardista, es erótica, profundamente erótica la maestra. La maestra que se vestía de una manera sumamente formal, casi siempre de oscuro, Con las polleras blusas, largas. polleras bien largas, hasta la mitad de la pantorrilla prácticamente, zapatos bajos, blusas prendidas hasta la altura del cuello, y sin embargo, dentro de esa mujer, que fue además directora de la biblioteca pedagógica durante años, dentro de ella había un fuego creativo impresionante, por eso tenemos que conocerla un poco más. Y vemos caras y no corazones. Claro, ¿no? ¿verdad? Armonía Somers. Quiero serte totalmente franca, te voy a hacer una confesión a ti, entre vos y yo, que no hay nadie escuchando, ¿no? Solamente yo me voy a enterar. Yo conocí a Armonía Somers por el nombre. Viste que muchas veces conocemos a los autores por su nombre, por la generación del 45 y porque había estudiado acerca de ella, pero nunca había hincado el diente en su literatura. Claro. A través de Fernando Gutiérrez Almeida, un día en los desayunos literarios, dice, tendríamos que trabajar un texto de Armonía Somers. Y yo digo, bueno, me encantaría porque la conozco tan poco. ¿Viste lo que es quedar deslumbrado? Una persona deslumbrada. Yo estoy deslumbrada con esta mujer. Qué lindo. E incluso ha habido como un repunte en todo lo que es la obra de Armonía Somers, y aparecen sus cuentos completos. También están en las plataformas, es decir, que pueden buscarlo. Está en Ánfora. Está digitalizado, por lo tanto se puede entrar en esta maravilla de escritora, de quien algunos escritores han hablado cosas increíbles, pero eso lo vamos a ver un poco después. eso, ¿no? Entre los Sí. escritores ese celo o esa sí, te sí, miro sí. de costado porque Claro, en realidad Mario Benedetti, la metáfora no la empleas de esa forma. Exactamente. Vos fijate. ¿No? Ahí como tal cual lo que estás un diciendo. elitismo, digamos. Tal cual, esa elite. Mirá, Samantha Schweblin, que estamos hablando de una escritora argentina joven, ahora vive en Berlín, ella tiene 45 años, dice, ¿qué es lo que me fascina tanto de Somers? Escuchen esto, Facundo y Catherine. El veneno que fermenta despacio. La imaginación salvaje domada con delicadeza. Atravieso sus cuentos como prismas, tan transparentes al entrar y al salir tan múltiples y poderosos, tan únicos en su profunda vitalidad. Esta escritora, que es además la autora de Distancia de Rescate, Pájaros en la Boca, La Respiración Cavernosa, es una escritora reconocida, muy celebrada. Ella es argentina, de origen alemán. Tiene fascinación por la obra de Armonía Somers. Pero te cuento otro detalle. A ver, me encantan estos entretelones. Esos entretelones, esos chismecitos. Armonía Somers, siendo muy dejada de lado acá por gente de la generación como, decíamos, como Mario Benedetti, como Juan Carlos Onetti, como la misma Idea Vilariño, fue traducida
al italiano, al inglés, al francés y al alemán, en algunas ocasiones antes que nuestros otros escritores tan reconocidos internacionalmente. Mirá vos. Incluso la obra de Armonía Somers hoy en día forma parte de las vanguardias uruguayas y generación del 45 en gran parte de los países europeos y latinoamericanos. No serás profeta en tu tierra. No, pero te garantizo que en otras fue y mucho. Claro. Maravillosa. Vamos a hablar un poco de su vida. Sí, claro, por favor. Quien Quiero sí conocerla. siempre dijo algo maravilloso, siempre habló maravillas de ella, fue Ángel Rama. También integrante de esta generación, pero después vamos a ver qué decía de Armonía Somers, que se llamaba Armonía Liropeya, tengo entendido que es un nombre aborigen, Echepare Lochino. Nació en Pando, departamento de Canelones, el 7 de octubre de 1914, aunque ella tejió gran cantidad de de historias acerca de su nacimiento, que había nacido en 1914, que había nacido en 1930, que había nacido en 1940. O sea, trataba de tapar la imagen de la maestra con aquella literatura. Para perderlo. Tan desbordante, para que se desapareciera, para que quedara difuso. Incluso hubo gente que pensó que era un hombre, un escritor, con un seudónimo. Sí. E incluso se habló, en el exterior principalmente, de que era un conjunto de hombres que trabajaban, de escritores varones, que trabajaban con el seudónimo de Armonía. Sí, será heterogénea, ¿no? En todos los estilos que probó, como vos decías, ¿no? Realismo mágico, vanguardia, surrealismo. Totalmente. En realidad lo que está demostrando es eso, que al punto de llegar a creer que eran muchos los escritores, e incluso los denominaban algunos lectores los escritores vanguardistas que están atrás de esas obras, ¿no? Mirá, qué interesante también eso, ¿no? Claro, porque ella es muy original. E incluso se pensó en un momento, que cuando se publica una de las primeras, ¿no? Mujer desnuda en 1950, en la revista Clima, se le adjudicaban, por ejemplo, a un homosexual también, o al director propio de la revista. Qué intenso, ¿no? ¿Cómo hoy decías, vemos caras y no vemos corazones? Sí. O deducimos, somos capaces de deducir o incapaces de deducir las características de una persona a través de una obra que nos llega si no la conocemos. Y lo que habría impactado la obra en los lectores en ese momento, que estaban todos como locos por saber quién lo había escrito. Erótica, eso es otra cosa. Claro, fue un escándalo. Ay, es hermoso. Bueno, ¿sabes qué estaba buscando? Contame. Te voy interrumpiendo, Mari. No, me encanta. Liropeya. ¿Sabes qué significa? Contame qué significa. Indígena inspiradora de leyenda. Ay, qué maravilla. Qué India hermoso. Sí. Qué hermoso, indígena inspiradora de India leyenda. charrúa, protagonista de una bella y trágica historia con visos de leyenda irreal. Ay, charrúa además. Bien charrúa además. Hay que buscar esa leyenda, sí, me hay que parece. buscar la leyenda de Liropeya. Hay que investigar. Hay que investigarla. Qué hermoso. Sí. Y te voy a decir algo más. Mi amiga Betty Jaureguizar, que es una escritora muy destacada y que la conoció siendo chiquita porque los papás de Betty eran maestros rurales y Liropeya, como la llamaban ellos, era directora de la biblioteca pedagógica. Nadie le decía Armonía, todos la llamaban Liropeya o maestra. Además, tenía una imagen absolutamente seria. Era una mujer muy bonita de joven, pero muy erática, muy seria. Con rasgos duros, ¿no? Con rasgos muy duros. Y que además fue una investigadora de la niñez y la juventud, una promotora de vanguardia de lo que era la educación. O sea, tenemos una mujer completa. Polifacética. Y su poesía, en contraposición a sus cuentos, que son absolutamente fogosos, impresionantes, su poesía es lírica, delicada, fina, pero también vanguardista. Muy bien. Seguimos hablando de ella. Falleció en Montevideo el 1 de marzo de 1994. ¿Por qué se destaca esta cuentista y novelista feminista? Tenía todas esas características con aquella imagen tan seria de maestra. Se destaca por la mirada transgresora con la que observó el mundo y las situaciones humanas. Es decir, que su trabajo narrativo se parece a un posmodernismo que algunos críticos plantean como tenso y exasperado con una fuerte nota feminista. Esto es, en parte investigación y en parte lo que yo interpreto después de haberla leído mucho, porque después de haberla conocido me quedé totalmente deslumbrada con ella. Tenso y exasperado, no lo digo yo, sino que lo dicen críticos literarios. Te va llevando a una especie de te enloquece tus ideas, te vuelve loca cuando estás leyendo a Armonía Somers. Armonía Somers y Cristina Peri Rossi, que admira profundamente, que vive aún,
Ahondaron en temáticas, claro, absurdas, raras, por esa razón se le llamaba también rara Armonía Somers, e insólitas. Ujú. Así como el planteo de dicotomías, ¿no? El privilegio y la marginalidad, el amor y el rechazo, la belleza y la fealdad. Es decir, en ese aspecto tienen algunos rasgos de Clarice Lispector, Sí. pero con la diferencia de que hay una originalidad total. Es decir, estamos hablando de una escritora totalmente original. Que no sigue estructuras, digamos. Claro, se dejó llevar por su inspiración y su creación. Pero fíjate cuándo empezó a escribir. Ujú. Armonía tejió, como te decía, una serie de leyendas acerca de sí misma. Bueno, por algo se llamaba Liropeya, ¿no? Quizá porque la creación literaria era tan diferente a su carrera docente, Ujú. porque era escandalosa, porque era erótica, porque era muy fogosa. Y toda una revolución para esa Claro, época. claro. Imagínense que La estaba gente- arrancando el siglo XX en Uruguay. Por supuesto, la gente quedaba escandalizada cuando leía las obras Y en de el Armonía interior, Somers. ¿no? Claro, y ella era pandense, además. Porque además se enfrentaba a un puritanismo, el puritanismo típico de la época, con una visión feminista, con una visión de mujer liberada. Algo que ella, por ejemplo, como maestra, no demostraba porque tenía una modalidad y un aspecto, como te decía, sumamente Formal. serio, formal y cuidado, pero sí generaba ese espíritu en sus alumnos. Ujú. Inspiraba ese espíritu, el espíritu de la mujer que es libre. Yo creo que ahí hay una cosa, ¿no? Cuando mencionamos mujeres así, yo me imagino, aparte con ese aspecto, con esa forma de llevar la vida, no es lo mismo etiquetar de alguna forma de feminista en ese momento que lo que sería ser rebelde o feminista en ese momento, que lo que es considerado hoy, Totalmente de acuerdo contigo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay como muchas distancias, porque capaz que hoy seríamos nosotras unas revolucionarias y feministas para esa Para época. Si hubiésemos, no sé, fallecido como ella en 1994. Exacto, exactamente. Es así tal cual tú lo decís. Entonces, esta mujer con un feminismo muy bien, digamos, muy bien asentado, muy bien fundamentado, trabajó, y en sus obras se ve, el espíritu de la mujer libre. Ojo, no antivarón en ningún momento. Claro, por eso Ella digo, era las distancias de lo que estamos interpretando como Claro, feminismo, ¿no? Ella era maestra de niños y niñas. Ujú. Y ella fue muy cuidadosa en eso. Pero como estaba viviendo una época en la cual todavía, más allá del voto femenino y todo lo demás, la mujer estaba luchando por adquirir derechos, ella fue sembrando eso en su camino. Ujú. Y vamos a ver la obra, incluso la obra pedagógica que tiene, es impresionante. Bueno, decíamos que tejió leyendas acerca de su fecha de nacimiento y había una cantidad de ideas acerca de quién era, que podría ser un varón, que podría ser un grupo de varones. Vos me decías que podía ser un homosexual que estaba escribiendo. Ella no decía nada, le encantaba vivir en ese anonimato relativo, hasta que después, bueno, fue conocida más adelante, ¿no? Además lo necesitaba por su profesión, Claro. porque la maestra era de alguna forma la referente, la persona seria, la maestra y el maestro, ¿no? Ujú. La persona que, Se respetaba, claro, ¿no? ¿Cuánta claro. distancia hay con Mucho, esa con la mucho. época de... ha corrido agua bajo los puentes. Mm. Decía Miguel Ángel Campodónico, esa Armonía Somers que se ha ocultado obsesivamente de la mirada indiscreta de los demás. Decía Campodónico. Armonía Echepare, decíamos que nació en Pando y era hija de Pedro Echepare, anarquista anticlerical, y de María Judith Lochino, católica practicante. Imagínate qué fundamentos desde el punto de vista ideológico tenía en su casa. Claro. Totalmente opuestos, además. Ujú. Una anarquista anticlerical, el padre, una madre católica practicante. Imagínate Tremendo. el fermento que era eso, claro. Las conversaciones que se Vos, darían en pero, esos almuerzos y cenas. Como decimos, ¿quién pudiera haber estado, ser chiquitito Sí. y estar allí? Fue la única niña en una escuela privada de varones que dirigía un maestro español llamado Don Lucas. No tengo mayores datos acerca de Don Lucas. A los 13 años ingresó en lo que era la Escuela Normal de Montevideo, ¿no? Para estudiar magisterio. Claro, que era escuela normal, se llamaba en aquel Exactamente, entonces. claro. Primero fue la Escuela Normal de Señoritas. Cuando empezaron los varones a querer sí. ser maestros, se transformó en la Escuela Nacional de Montevideo. Egresó en 1933 y comenzó su carrera como maestra en distintas zonas socioeconómicas.
Ujú. Trabajó principalmente en Montevideo. Ah, miren la imagen. ¿Vieron? Bueno, esto, ¿no? De la polera hasta el cuello. Sí, todo el cuello y tapado. los rasgos, ¿no? La Una seriedad. sonrisa apenas esbozada. Ujú. Ya estamos con una armonía mayor. Sí, sí. Ya, realmente cuando estaba escribiendo. Gracias, Facundo. Entonces, bueno, empezó por diferentes lugares a dar clases en escuelas de contextos socioeconómicos mejores, hasta de contextos socioeconómicos muy deprimidos. Entonces empezó a ver la variedad de niños que justamente procedían de la diferencia de hogares y de la diferencia de crianzas y hasta de contextos en los que ellos iban creciendo. Se puso a investigar y a escribir enseguida sobre pedagogía, desde que empezó su carrera de magisterio. Publicó La antisocialidad juvenil en el Uruguay. Fíjate los títulos, ¿no? En 1958. Educación de la adolescencia, un año antes, Importante. que obtuvo el Premio Universidad de la República. El adolescente de novela y su valor de testimonio. Yo acá siempre me acuerdo de, no es un adolescente, pero es un niño, de Edmondo D'Amici y Cuore, Corazón, la historia de ese niño que va a la escuela y cómo ese adolescente, ese niño que va creciendo y que va transformándose en un preadolescente, va siendo un modelo para quienes lo leen. Entonces, fíjate lo que escribió el adolescente de novela y su valor de testimonio. Y acá podemos también hablar de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, es decir, cómo ella fue ahondando, ¿no? Claro. En esos personajes como relevantes para la educación de los chicos. Como modelos. Como modelos. Anne Sullivan May, La forja en plena noche, esto no lo leí. En 1950 fue delegado oficial de la Biblioteca y Museo Pedagógico del Uruguay y se presentó en el Seminario Interamericano de Enseñanza Primaria de la OEA, organizado por la UNESCO. O sea, ya era una persona relevante a nivel de la educación. 10 años después, en 1960, fue invitada por el gobierno de Francia para ir a su país a organizar el funcionamiento de reeducación en instituciones penitenciarias. Claro, porque ella había estudiado. Había investigado muchísimo y había estudiado sobre la reclusión de los chicos. Sí. Vos fíjate, Interesante eso. fíjate el nivel de esta mujer. Y va a Me Francia para reorganizar o para organizar el funcionamiento de la reeducación en instituciones penitenciarias. Que estamos hablando en un Uruguay en donde la educación era otra cosa. Claro, ¿no? Totalmente. Nosotros estábamos a la vanguardia en América Latina como la educación Con per esos se. primeros pilares que puso José Pedro Varela Claro que y sí. todo el grupo de pedagogos Por y supuesto. estudiantes de la época, pero Era una educación prácticamente de altísimo nivel en ese momento. Esto a mí me llegó al corazón realmente. es precioso. Fue invitada también por la Secretaría del Segundo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes, que se llevó a cabo en Londres. Bueno, ahí también se refleja ese interés a través de lo que vos decías, ¿no? Claro. Ese conocimiento de ella de los distintos contextos Claro. a través de la escuela misma. La investigación. Cómo ella puso todo su esfuerzo, su conocimiento, su inteligencia, en función y al servicio de ese trabajo, de esa carrera que ella había elegido. Y justamente trató de reeducar, de buscar la forma de iniciar nuevos caminos para aquellos que estaban menos favorecidos, menos educados, o que incluso, Qué desafío. claro, no es fácil, o que incluso, aunque fueran producto de una buena educación, tuvieran una educación previa valedera, digamos, iban a parar a instituciones penitenciarias por distintas razones. Claro. O sea, que estamos hablando de una mujer con una capacidad intelectual y un compromiso con la carrera muy Tremendo. particulares. En 1961 fue invitada a realizar estudios especializados en Bonn, cuando Bonn era la capital de la República Federal Alemana, con una beca, intercambio académico además. Qué genio. Era una genia. En 1962 representó a Montevideo en el Seminar on Education for Development and Social Progress at United Nations. Me salió horrible, pero bueno, quiere decir que ¿El era un desarrollo? Congreso Internacional de Desarrollo del Progreso de las Naciones Yo lo Unidas hubiese para la leído Educación. peor, así que tranqui. Yo soy lamentable para... En quechua lo pronunciar hicimos. Podríamos haberlo dicho en quechua, hubiera estado mucho mejor. Más fácil, creo. ¿Qué va a decir? Diga, No, diga. no, ¿se escucha ahí?
Igualmente, cuando precisen una buena pronunciación en inglés, me llaman. No hagas eso. de Ay, vuelta. Esteban, podría habértelo pedido. Después me lee Lopel and defend the falling you. ¿Tá? Pero vos avísame. Muchas gracias. Voy a acceder a ti entonces cuando tenga que... Soy un desastre pronunciando el inglés. O sea, lo Nosotros somos entiendo. amantes del español. Sí, yo adoro mi idioma, me encanta. En este periodo cambió becas de la UNESCO para realizar estudios sobre documentación pedagógica en París. Es decir, a ella le habían dado para formarse en otra cosa y ella quería Ujú. trabajar en documentación de pedagogía en París. No quiero exagerar, pero estamos hablando de una mujer despegada desde el punto de vista del profesionalismo. Mm. Es realmente una mujer que está muy arriba Y poco reconocida en y Uruguay, muy en realidad. poco reconocida en Mm. nuestro país. Eso es lo que a mí me duele más. Mm. Estuvo en Dijon, en Ginebra, en Madrid y fue nombrada directora de la Biblioteca y Museo Pedagógico del Uruguay, que está al lado del Ateneo de Montevideo, donde hoy voy a presentar. Hoy Alter hoy presenta Ego. María García Alter Ego en el Ateneo de Montevideo. A las 18 Que horas fue como vamos a empezar. el libro que nos unió en realidad. Sí, claro. En su momento. Claro, eso yo por eso lo tengo muy presente siempre, Catherine. Es mi primera novela Ujú. y la voy a presentar esta tarde en el Ateneo. Y al lado está el Museo Pedagógico, donde Liro Pella, como la llamaban, estaba en permanente trabajo con los maestros y maestras. Y qué lugares con historia esos, Ay, ¿no? hermoso. Qué lugares que me gusta pisar y andar Hermoso. ahí. Sí, sí. Respirar ese aire Sí, ya es diferente. Totalmente. Fue editora, además del boletín informativo de la institución, Biblioteca Pedagógica, entre 1967 y 1971. Ujú. Cuando tenía 57 años, en 1971, se retira del trabajo académico y del trabajo de investigación y del magisterio Ujú. y se dedica en pleno, de lleno, a escribir. Su intenso trabajo hizo que apareciera muy despacito la obra literaria de Armonía Somers. ¿Por qué? Porque estaba abocada a lo otro, Claro. a su Faceta. a generar justamente y a hacer crecer la faceta de maestra y de investigadora sobre el niño y el adolescente. Hubo silencios largos, dicen los críticos. Entre 1953 y 1963, 1969 y 1979, 10 años, Tremendo. o sea, 20 años en esos dos periodos en los que ella se dedicó exclusivamente a su tarea magisterial. Ujú. Es realmente admirable, ¿no? Yo lo que creo también es que habla de la seriedad y la responsabilidad con la que realiza los dos trabajos. Claro. No es que, bueno, picoteo un poquito acá y un poquito allá y no Exacto. termino nada, sino, Exacto. bueno, me enfoco en esta investigación, o sea, admiro a la gente que lo hace de esa Realmente. forma, ¿no? Además, totalmente, digamos, arraigada a querer progresar dentro de su carrera, Ujú. a aprender para poder enseñar, A generar investigaciones que lleva muchísimo trabajo, muchísima Lógico, seriedad. por supuesto. y Porque además tú compromiso. tenés que estar en trabajo de campo para empezar, Claro. hipotetizar, Ujú. después plantear la hipótesis, después de eso tratar de comprobarlo, porque además ella hizo investigaciones científicas, con Claro. métodos científicos. Una mujer realmente de una capacidad indescriptible. Y como muchos escritores que ya hemos visto, luego de retirarse de su actividad, digamos, profesional, Claro. o lo que sea, se dedica de lleno a la escritura, ¿no? Exacto, es allí donde ella se dedica a escribir y aparece El derrumbamiento, que yo lo recomiendo a pie Ujú. juntillas. El derrumbamiento de 1953. Aparece como un libro de cuentos breves y uno de ellos es un cuento largo que es El derrumbamiento, que es impactante. Ese es el único adjetivo que a mí me cabe ponerle a este cuento. Cuando llegó el manuscrito de este libro, del derrumbamiento a la imprenta, conoció a Rodolfo Enestrosa. 2 años después estaban casados. Fue su compañero toda la vida. A pesar de lo escandaloso del primer cuento, El derrumbamiento, recibió el primer premio de narrativa del Ministerio de Instrucción Pública de 1953. Por fin. Reconocida, claro. Es tan perfecta la narrativa del derrumbamiento, de todos los cuentos de Armonía Somers, pero del derrumbamiento, que era imposible no darle el premio, Claro. porque más allá de Indiscutible. que resultara un escándalo, Ujú. era realmente de una calidad, de una calidad, de una profundidad, de un realismo mágico, de una fuerza que deja al lector, como te digo, impactado. Impactante es el calificativo que se me ocurre para El derrumbamiento. Su obra fue criticada, incluso Mir Rodríguez Monegal, un crítico muy Sí. respetado, Mario Benedetti, la criticaban porque era rara.
esa escritora rara. Ujú. Hasta que años después se volvió a sus textos y se encontró la intensidad, el hermetismo, el feminismo, el estilo, puro estilo. Pero ¿qué pasó? La habían reconocido en el exterior, en ¿Viste? muchas universidades. Por ¿Viste? eso, viste, ese Claro. celo del que hablamos, Ese elitismo, esa cosa. ese ego de los escritores, Mm. que Hay brecha también entre lo que es el interior y el llegar a Montevideo, por ejemplo, entre la capital y el interior. ¿Hay de qué esa linda brecha? qué linda pregunta me hiciste. Mm. Durante mucho tiempo hubo una brecha muy seria entre el Montevideo y el interior. Hay una organización de escritores que es AEDI, que es la Asociación de Escritores del Interior, que no recuerdo quién la preside ahora, pero estuvo presidida durante mucho tiempo por Nelson Guerra, que es un poeta de altísimo vuelo y que lo tenemos entre nosotros. Neddy Varela, otra escritora muy reconocida. Si no es uno, es otro el presidente. Yo sé que está por ahí porque además son mis conocidos y amigos. Y está la Asociación Uruguaya de Escritores. ¿Qué sucede? Hace años se está trabajando juntos. Ah, bien, por fin. Acá ha habido a escritores que han buscado la forma de que las dos instituciones, las dos asociaciones o instituciones, podríamos decir, AEDI tiene ya la personería jurídica mucho más establecida y estabilizada. AEBU, a quien pertenezco, todavía tiene que fundamentarse bien. Está buscando la forma de que el interior resurja, porque no se puede hacer esa división. ¿Qué sucede? Yo entiendo a la generación del 45. Claro. Ellos tuvieron que salir de aquella literatura bucólica, de aquella literatura campestre, que parecía más un cuadro que otra cosa, Sí, para buscar la poesía, la narrativa en lo citadino. Es lógico. claro. Pero después, como pasa en casi siempre en los movimientos artísticos, te podés pasar para el otro lado. Ujú. Entonces sucede que Montevideo era como el foco principal, El centro. centro Claro. fundamental, y el interior estaba como desguarnecido. Ujú. Hoy en día hay un movimiento permanente de escritores de Montevideo hacia el interior, del interior hacia Montevideo. Están las ferias de libros. Ujú. Ahora hubo una feria del libro en Fray Bentos y ahora hay una feria en Jung. Ha habido ferias, por ejemplo, en Canelones, hay en Tacuarembó. Hay diferentes actividades que hacen y permiten el intercambio de los escritores, poetas, narradores, dramaturgos. Entonces, esa movida del interior, no contrapuesta, sino entrelazada, hilada con la de Montevideo, está generando un mundo distinto, un Uruguay distinto. Pero qué lindo, qué buena noticia que nos Sí, traes. sí, Porque totalmente. yo lo notaba y muchas veces me lo han manifestado también, no solo del aspecto literario, sino musical. Musical, por que ejemplo. es ese llegar a Montevideo. Y bueno, ¿y qué pasa Exactamente, después? es En realidad, como- vivilo también en tu tierra, Por ¿no? supuesto. Este, Pero además sí. Montevideo, claro, tiene Te la genera mayor, visibilidad. la mayor parte, claro, y tiene la mayor parte de la población. Ujú. Estamos hablando de que un país macrocefálico o macrocéfalo como el nuestro tiene más de un 45% de la población viviendo en la capital y área metropolitana. Pero esa tiene que ser también nuestra misión como artistas. Totalmente. Tenemos Unir. que generar y unir Mm. y permitir que el interior conozca a los montevideanos Sí. y que los montevideanos conozcamos al interior. Desde todas las facetas y áreas artísticas. Y sí, Mira. desde anécdotas, desde mitos, desde un lugar y Todo, otro, todo. que todo confluye y se comunique, porque en definitiva somos un país muy chiquito, ¿no? Somos un país tan pequeño, Totalmente. con una identidad tan, Pero bueno. tan única. Pero Armonía no corrió con la misma suerte, digamos. No, armonía no, armonía no. En 1965 publicó su segunda novela, De miedo en miedo, y tuvo su pequeño castillo, le llamaba ella, en la playa de Pinamar. Mira qué Le lindo. puso Somersville. Soñó con tener una casa en la playa y que se llamara Somersville. Su domicilio de siempre era en el Palacio Salvo, imagínate, ese lugar Inspirador. donde hay hasta fantasmas. Hay fantasmas, porque hay fantasmas. Yo creo en los fantasmas, porque los fantasmas son aquellos que de alguna manera... Alguna energía, digamos, Claro, anterior. y aquella inspiración de quienes vivieron allí. Ujú. Porque las historias se quedan Y en los sí. lugares, entre las paredes. Así que ese tipo de fantasmas, yo creo. Y los convoco, los conmino que vengan. En 1969 publicó Un retrato para Dickens. Esa no la leí. A finales de ese año se enfermó de quilotórax. El quilotórax es una complicación de tumores en los ganglios linfáticos
que provoca que se acumule líquido entre las pleuras y los pulmones. No es tan común. No, es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara. Y entre la cavidad pleural, entonces, en la cavidad pleural se llena de líquido y hay que extraerlo. Ay, pobrecito. Sí, estuvo duele mucho, dicen que duele mucho. La iban recuperando, se curaba, pero eso una y otra vez recaía, digamos, en esa situación. Entonces, entre 1972 y 1975, trató de ponerse a tiro con lo que ella quería, que era escribir la mayor cantidad posible y, como vos decís, ser absolutamente cuidadosa de lo que hacía. Escribió Solo los elefantes se encuentran mandrágora. Sumamente surrealista, sumamente novedoso este libro. Yo no lo tenía y bueno, pude encontrarlo e incluso lo pude encontrar en plataformas porque creo que no estaba hasta hace poco tiempo. Eso lo publicó en 1986. Ella quería primero que toda esa obra nueva se publicara después de su fallecimiento, porque ella sabía que su enfermedad no tenía posibilidades. Hoy en día, por ejemplo, para ese tipo de enfermedades hay muchas más terapias, pero en aquel momento, estamos hablando de los años 70, cuando ella se enfermó, no. Entonces decía, quiero que lo publiquen póstumamente, pero no, el esposo y los que estaban en su entorno. Yo voy a leer una frase. ¿Qué te parece si hacemos una pausa chiquita, Facu? ¿Cómo no? Para realizar las lecturas después. Perfecto, ¿te parece? Me hacemos parece, un segundo bloque, así los dejamos enganchados. Me parece genial. Pero mira, lo que de forma póstuma se publica El Hacedor de Girasoles. Exacto. ¿Sabes lo que se decía por ahí? A ver. Alguna madrugada me habré levantado, de día imposible, a decirles... esperen que me perdí. No te preocupes, tranqui. A decirles, me voy pero me quedo. Se ve que ella ahí estaba enferma, ¿no? Sí, sí. No dejen de quererme. Eso es lo que importa. Ay, qué maravilla. Qué fuerte. Qué fuerte y que al mismo tiempo que sensible. En esa mujer tan seria, cuánta sensibilidad. Veíamos el retrato, ¿no? Y ahí ese no dejen de quererme. Ay, qué bello. Me levantaré a decirles, porque parece que se levantaba mucho de madrugada y de día descansaba. Descansaba, ¿no? Por el dolor. Totalmente. Claro. Vamos a la pausa chiquitita, los dejamos ahí porque ya se viene más de Armonía Somers. No se muevan. ¿Qué pasa? Ella me pasó una hoja acá. Yo dije, esta letra de ser una tipografía en Word. Cuando veo, digo, pero esto está escrito por vos, ¿esta es tu letra? Y digo, no, es un espectáculo. Y hablábamos, muy linda letra. Ay, gracias, mirá lo que está haciendo, está mostrando mi letra, donde dice Armonía Somers, esa es mi letra. La caligrafía, preciosa. Facundo sabe, además mi letra es se muy ríe porque se acordó, míralo. Claro, sí, es muy identificable. Sí. Y bueno, hablábamos justamente de la importancia, en esta época de Armonía Somers era muy común el desarrollo de la caligrafía. ¿Cómo se ha perdido eso? Se perdió ¿Por mucho. qué no dejan usar cuaderno doble raya Es ahora? tan lindo. Yo lo usé el cuaderno doble raya. Es que, claro, y tú sos muy joven, pero incluso, por ejemplo, las maestras y maestros. Más o menos. Veo la mano de Esteban, que es un movimiento. Como él. Tampoco no cocinamos el primer árbol. La seña de los dígitos oscilantes. O so. Mira, so lo pronuncié bien. Entonces, la caligrafía, que es algo. Es algo inherente también a que cada uno tiene su propia letra y su personalidad, pero tú la podés mejorar para que sea legible. Claro. Para que sea legible y hasta para ti legible. Yo me acuerdo de alumnos que me decían, profe, no me entiendo la letra, ¿acá qué dice? Claro. Y le preguntaban a la profesora qué decía allí. Es gracioso también, ¿no? No, pero es lindo, Es lindo muy desarrollar. lindo. A mí me encanta y siempre me gustó mucho escribir con letra linda y escribir en letra cursiva. Bueno, yo tengo, no es un problema, porque viste uno lo dice ya como un problema en Sí, realidad, es porque no va de acuerdo a la vanguardia. Porque cambiaron mucho las premisas. Sí, Exacto. sí. Cuando me dedico a escribir, que son muy pocas veces en el año, pero cuando tengo que volcar algún pensamiento lo hago escrito, no toco la computadora. La computadora, a mí me pasa exactamente y bueno, lo mismo. ando con el cuadernito, ¿no? Sí, igual que yo, viste anotaciones que acá y todo. está, vean. Y si me tengo que acordar de Mi algo. cuadernito, Sí, y sí. mi cuadernito escrito además con letra cursiva, siempre Claro. se cae todo lo que tiene adentro, por supuesto. Pero en realidad, la letra, yo estoy muy a favor de que la persona sea como realmente es. Ujú. Pero los grafólogos incluso plantean que la letra cursiva puede identificar y hasta se puede analizar a la persona. Claro. Y esto no va en contra de la privacidad, al contrario. Pero tú podés mostrar a los otros tu carácter, tu manera de ser a través de tu letra. Ujú. Entonces yo soy defensora del manuscrito y defensora de la letra cursiva.
Y sí. a ultranza, lo que no significa que la computadora, todo lo que esté digitalizado, no sea una maravilla, porque podés trabajar rápidamente, porque podés compartir, porque podés guardar, porque podés reescribir, pero el manuscrito y la letra cursiva, personalmente, me parecen fundamentales hasta para la formación del ser humano. Porque cuando vos estás mejorando tu letra, estás poniendo atención en lo que estás escribiendo, en lo que estás leyendo y pasando a forma escrita, en mejorar tu forma de transmitir a través de eso tan importante, Ni que hablar. que es la palabra escrita. Entonces yo la defiendo a Sí, yo soy muy ultranza. tradicional en muchas Sí, cosas, hasta sí, en, sí. en el armado de temas, ¿viste? Sí, bueno, yo sí. ya Siempre fui una profesora muy tradicional. Lo que no significa que fuera expositiva, no, al contrario. Era de practicar y participar con los chiquilines. Bueno, Facundo puede dar testimonio de eso. Pero me parece importante que se desarrolle una temática. Ujú. Por ejemplo, más allá de que vos podés poner un ejercicio, me parece, Sí, de verdadero múltiple o falso, de opción. múltiple opción, Ujú. me parece que es muy importante el desarrollo de las ideas. Que Y lo aprendan a hacer. Claro, y esta mujer maravillosa, Ujú. Armonía Somers, que trabajó tanto en la investigación de los comportamientos de los chicos, en lo que ella decía, comportamientos irregulares, porque ella decía, no son malas conductas, a veces son conductas aprendidas en el entorno, Ujú. a veces son situaciones que las traen debido a que no tuvieron opción, pero estamos hablando de una mujer con una familia totalmente, digamos, que la contuvo permanentemente y totalmente diferente en la manera de pensar. Ujú. Un padre anarquista anticlerical, una madre católica. Una mujer que quiso, y como vos lo dijiste muy bien, ser maestra y tratar de enseñar a los futuros maestros Ujú. para que vieran que había herramientas para poder tratar a todos los chiquilines. Claro. Por supuesto que a veces se habrá sentido frustrada, como nos sentimos tanto los docentes. Vos lo sabés muy bien. Pero que había posibilidades y que había posibilidades de mejorar la forma de educar. Y una escritora que cuando vos leíste esto antes de la pausa, me llegó al corazón. Mm. Lo importante es eso, que la quieran, ¿entendés? Es maravilloso. A los maestros un poco les gusta, ¿no? Sí, es ese sí, cariño, eso. ese recuerdo de los alumnos, de los Claro estudiantes, que es lo sí, más lindo. Claro que sí. Para mí, como profesora, y vos también sos profesora, viste que te quedan la huella de ellos. Comparten un año, a veces más, con nosotros, más allá de que Sí, estemos muchas pocos días horas. con ellos, sí, son muchas horas. En los años 80, fines de los 70, empezó a impactar en universidades y en intelectualidades del mundo entero, y allí es cuando nuestros queridos escritores de la generación del 45, salvo Ángel Rama, que la admiraba mucho, empiezan a ponerla en el lugar que le correspondía, Claro. porque había sido muy desplazada por Ujú. esos egos tan característicos de esa generación, muy linda, muy hermosa, muy creativa, pero que como toda intelectualidad tenía lo suyo. En 1978 aparece la compilación de cuentos que a mí me resulta más espectacular, Muerte por Alacrán. Ujú. Si me decís dos cuentos que a mí me hayan dejado totalmente desesperada de Armonía Somers, uno es Muerte por Alacrán Mm. y el otro es El Desvío. Son muy intensos y además aparece lo bueno y lo salvaje del humano, Claro. lo que es transparente Ujú. y lo que es insidioso en el humano, y no solamente en los adultos, también en los adolescentes, porque Claro. vamos a eso, ¿no? Si tú trabajás como trabajó ella, conoces las Conoce. características y las luces y las sombras de las edades con las que trabaja. Ujú. Muerte por Alacrán, así le recomiendo, otra a pie juntillas. Lean Armonía Somers porque es realmente impresionante. Viaje al corazón del día, El hacedor de girasoles, que se publicó póstumamente. Y bueno, muere en el 94 justamente por complicaciones debido al quilotórax. La mujer desnuda es tal vez la obra magna. Ujú. Una novela erótica, introspectiva, carnal, Ujú. pero al mismo tiempo filosófica. con Ya un- fuerte el título, ¿no? Ay, claro. Es una mujer que se mira en el espejo a sus 30 años y comienza como a introducirse dentro de sí misma Ujú. y a verse desde afuera hacia adentro. Es impresionante. Es una obra de un nivel excelente.
El desvío, una alegoría, Muerte por alacrán, esos son los destacados de Armonía Somers. Pero antes que nada, recordar que fue una mujer que supo elegir en cada etapa de su vida, supo elegir qué hacer y cómo hacerlo para que fuera de nivel excelente. Y eso no es poco decir. Ni que hablar. Porque buscó su propia excelencia, tanto como docente como escritora. Mirá lo que decía Ángel Rama acerca de la obra. El único de la generación del 45 que desde el primer momento la admiró. Decía que era una mujer fuera de serie. Y en un momento determinado escribió que en la creación de Armonía Somers todo es insólito, ajeno, desconcertante, repulsivo y a la vez increíblemente fascinante. Dice que para él era la obra narrativa más inusual que ha conocido la historia de nuestra literatura. Y con respecto a lo inusual, lo ajeno, lo diferente, comparto con Ángel Rama. Claro. No sé si hay otra mujer, ha habido, por lo menos hasta ahora, otra mujer con la forma, la originalidad de Armonía Somers. Podemos leer algo, ¿no? Sí, claro. A mí me gustaría leer un cuento corto que se llama Requiem por una azucena. A ver. Es breve, ¿puedo? Bien, sí, claro, por favor. Requiem por una azucena. Yo creo que un relato es siempre parte o continuación de los demás que hemos hecho, vivido, soñado o oído como bellas mentiras, y por eso suelo superponer algún trazo coloquial o algún nombre a fin de no romper la unidad invisible de todo lo narrado. Y también están aquellos sucesos que nos transmitieron como reales, pero se ignora si quien relata ha sido testigo, protagonista o simplemente lector, y en este último caso, el suscribirlo sería una apropiación indebida. Entonces el narrador contumaz toma la anécdota y la repite oralmente aquí, allá, y quién sabe si de pronto aparezca el que le diga, pero si eso lo leí o lo escuché, se lo escuché a... De modo que por simple eliminación o por cansancio de que nadie haya acusado hasta hoy el golpe, decidí contar lo de Azucena y Adelaida. Vita. Azucena era la primera niña que había parido a Adelaida, y las dos, hija y madre, se parecieron en algo más que la A inicial de sus nombres. Una mancha de color vinoso que la chica heredara en plena mejilla y que con el tiempo la ya adolescente disimuló mediante una leve caída de la cabellera rubia en tal punto crítico. Y ese detalle de coquetería, por estar enamorada en silencio de un muchachuelo del barrio, muy parecido en color a un cuadro naif. Piel blanca, ojos azules, pelo rojo, pecas herrumbre puro, y al que quizás por tal policromía y brillantez le endilgaran el apodo de El Cometa. La madre de Azucena, o sea, Adelaida, dio a luz a 7 hijos en su corta vida matrimonial, que habrá durado aproximadamente el producto de esta breve multiplicación. 7 por 9 es igual a 63 meses. Con algo de margen para los pauperios, es claro, menos el 7º al que no sobreviviera. Y como la dueña de aquella fecundidad estuviese tan ocupada en hacer esos 7 chicos en tan poco tiempo, vino a ser la primogénita Azucena, quien, desde que tuvo algunas escasas fuerzas, los acogió en sus brazos durante la época indefensa de cada uno. Es como una madre se acostumbró a oír decir a la gente, viéndola siempre con un niño vivo, nunca con muñecas inertes. O mejor dicho, cargando a aquellos muñecos que berreaban, comían, ensuciaban el hábitat, dormían y despertaban para volver a hacerlo todo de nuevo en un interminable ciclo. Pero algo iba a suceder como un fenómeno muy especial, no investigado aún por los relatores, que a medida que nacían, como si se fuera agostando el árbol luego de cada remesa frutal, las criaturas eran cada vez más chicas. Quizás por la rapidez de las hornadas, o por lo que la genética quiere explicar, el asunto continuó así en la línea evolutiva o en la involución, si se mantiene fidelidad a la palabra. Y con el último niño, es decir, el 7º, la mujer murió. Y Azucena se abrazó a este como a las anteriores, sintiendo cada vez menos el peso de la carga. De pronto, pasados ya 7 años del último vástago, a quien se le pusiera el obvio nombre de Septimio,
se cayó en la cuenta de que aquel achicamiento progresivo de las crías había ido en serio. El niño era, y así lo confirmaron los médicos, enano, pero de un enanismo muy particular, ya que nunca pasaría de los 50 centímetros de altura. Azucena siguió con el enano en brazos mientras caían las hojas del almanaque, con el color de las estaciones sucesivas. Los demás hermanos se fueron de la casa cada cual a su destino, como ocurre siempre para que este mundo sea un muestrario de diferencias. Y con el ensañamiento del tiempo al que nadie ha descrito en la exacta medida de su ferocidad, los años se abalanzaron sobre la ya mujer con el pequeño pigmeo encima. Envejeció hasta llegar a los 80. Por una operación matemática simple, fácil es colegir cuántos años tenía entonces Septimio, nacido durante el 10º de Azucena. Y este vino a ser al final, un final tan humilde y tan anónimo que quedó sin registrar en ningún diens cinematográfico, en ningún libro de cuentas rendidas con el cielo, en ningún memorial de la tristeza. Porque lo cierto es que una tarde tibia de sol otoñal, parada Azucena en la puerta de su antigua y semiderruida casa de 100 años, mujer de 80, enano envuelto en ropas de bebés de 70, acertó a pasar un anciano decrépito apoyado en un bastón. La miró, descubrió cierta mancha vinosa en su cara, que también había sido la marca de la madre, y le dijo: «Hola, doña Adelaida, ¿se acuerda de mí? Soy aquel muchacho pelirrojo del barrio a quien le decían el cometa. Sabrá ahora que yo estaba enamorado de su hija Azucena, tan bonita y tan maternal, con su rebelde pelo rubio que le cubría un lado de la cara. Pero un día nos cambiamos de zona, yo me estiré, me casé, tuve hijos y nietos, y enviudé, y hoy he venido a despedir a un amigo de la infancia que murió a la otra cuadra. Y no sabe cuántos buenos y bullangueros recuerdos me despertó el obituario, a pesar de ser lo que era, un toque de silencio». Su voz de tortuga vieja, que deben tenerla como todos los seres comunicantes, quedó flotando en el aire dorado unos segundos, mientras el discente se alejaba siempre renqueando. Y de pronto, el hombre que recapacita se vuelve y pregunta: «Pero dígame, doña Adelaida, ¿hasta cuándo piensa usted seguir teniendo niños?» Mortis. Sí, Azucena murió allí mismo de un síncope. El homúnculo envuelto en puntillerías antiguas rodó y se desnucó. Y esto último no lo contaba Gastón, pero hay que ser piadosos, aunque a fuerza de la desnuda realidad, pues, ¿qué iba a ser un anciano tan pequeño en este inhóspito mundo? ¿Irse a vivir a una colmena para cuidar a la reina? Gastón sabe lo demás, hasta el nombre de la calle en que ocurrió aquello tan extraño. Unos niños que nacían cada vez más pequeños, al punto de alcanzar lo absoluto. Yo respondo solo el final, ya que suelo darme a investigar historias truncas. Tengo un banco de datos. No, computadora no. Las fichas me caen más humanas. Al manejar la de Azucena, creí aspirar un vaho sutil de leche coagulada. ¡Qué historia! Pobre hombre. Qué Pensó triste. que estaba frente a Adelaida. Exactamente. Tan parecidas la madre y la hija. Sí. Pero además, y el ¿cómo? paso del tiempo, ¿no? Cómo las hijas se pueden terminar pareciendo a las madres pasado el tiempo, y el creer en su vejez, en realidad, que estaba frente a la madre aún. Es un cuento sumamente intenso, muy, muy simbólico además, acerca del paso de la vida, de la maternidad frecuente y constante. La figura de la hermana mayor. La figura de la hermana mayor. Esas hermanas mayores muchas veces madres de sus hermanos pequeños. Toda ella es intensa. Es tremendo. Hermosa. Léenos un poquito de Este es un poquitito más largo. Claro, sí, no vamos a poder leerlo todo, pero... Así los dejamos enganchados. Claro. Bueno, este se llama El hombre del túnel. Ay, sí. Cuento para confesar y morir. Exactamente, sí. Iba saliendo de aquel maldito caño, un tubo de cemento de no más de 50 centímetros de diámetro, en el que había tenido el coraje de meterme para atravesar la carretera, cuando lo conocí. Contaba entonces 7 años. Eso explicará por qué, si es que se puede cruzar normalmente una senda, alguien pensara en la angosta alcantarilla como vía, y que todo el sacrificio de aquel pasaje inaudito, agravado por la curva de la bóveda, fuese para nada absolutamente, para y por nada.
Reptando a duras penas, oliendo con todos los poros el vaho púdrido de la resaca adherida a la superficie, logré alcanzar la mitad del tubo. Fue en ese preciso punto de caramelo de la idiotez cuando sucedieron varias cosas, una de ellas completamente subjetiva, el pensar que pudiera aparecerse de golpe algo terrorífico, desde víbora a araña, siendo imposible el giro completo del cuerpo y debiéndose imaginar la marcha atrás como una persecución frontal por el monstruo. Entonces, y ya instaurada para siempre la desgracia de la claustrofobia, se advirtieron estos dos leves indicios compensatorios: ver aproximarse cada vez más la boca del caño a la punta de mi lengua, y vislumbrar los pies de un hombre, al parecer, sentado sobre la hierba, según la posición de sus zapatos. Es claro que ni por un momento caí en pensar que era yo quien había estado buceando hacia todo, sino que las cosas se vendrían de por sí a fuerza de tanto desearlas. Dios, yo nunca tuve, al menos bajo esa forma cómoda argolla de donde prenderse en casos extremos, ni siquiera como la cancelación provisoria del miedo. Así, solamente, asistida por una imagen circular y dos pies desconocidos, fue como llegué a la boca de la alcantarilla, hecha una rana bogando en seco, y exploré la cosa. El hombre de las suelas, gruesas y claveteadas en forma burda, estaba sentado efectivamente, pero no sobre la hierba, sino sobre una piedra. Vestía de oscuro, llevaba un bigote caído de retrato antiguo y tenía una ramita verde en la mano. Mi salida del agujero no pareció sorprenderlo. Aún sin sacar todo el cuerpo, respirando fatigosamente y tatuada por la mugre del caño, debí parecerle un gusano de estiércol que va a tentar la suerte al aire a los otros bichos. Pero él no hizo preguntas, no molestó con los famosos ¿cómo te llamas? Ni cuántos con qué a uno lo rematan cuando es chico, y que tantas veces no sabrá más remedio que contestar mostrando la retaguardia de un gesto típico. Si acaso intentó algo fue sonreír, pero con una sonrisa de miel que se desborda, y elaborada al mismo tiempo con los desechos de su propia soledad, quizás de su propio túnel, como siempre que la ternura se queda virgen en esta extraña tierra del desencuentro. Entonces yo emergí del todo, es decir, me incorporé enfrentándolo. De nuevo volvió él a echarme por encima aquel baño total de asentimiento, una especie de connivencia en la locura que me caló hasta los tiernos huesos. Nadie en la vida había sido capaz de sonreírme de tal forma. Debí pensar, no solo completamente para mí, tal cual una golosina barata cualquiera, sino como si se desplegase un arcoíris privado de un mundo vacío, y casi alcancé a retribuírselo, pero de pronto ocurre que uno es el hijo de la gran precaución. Hombre raro, policía arrestado vagos, nunca, cuidado. Eran unas lacónicas expresiones de diccionario básico, pero que se las atraían como pequeños clavos con la punta hundida en la masa cerebral y las cabezas afuera haciendo de antenas en todas las direcciones del riesgo. Malabaré, pues, el homenaje en cierne y salí a todo correr cuando me permitió el temblequeo de las piernas. El relato, balbuceado en medio de la fiebre que casi caí estúpidamente, se repitió con demasía. Y así, sin que nadie se diera cuenta de lo que se estaba haciendo, me enseñaron que había en este mundo una cosa llamada violación. Algo terrorífico, según se logra colegir viendo el asco pegado a las caras, como podría provenir de aquel hombre distinto que había sonreído para mí desde la piedra. Debía ser otra historia. Violación, hombre dulce, algo muy sucio de lo que ellos estarían de vuelta, pero sin que nadie tuviese que ver con mi asunto, divisible solamente por la unidad o sí mismo, como esos números anárquicos de la matemática elemental que no se dejan intervenir por otros. Tanto que supuse que violar a una niña sería como llevársela sobre un colchón de nubes, por encima de la tierra suspicaz, a un enorme granero celeste sin techo ni paredes, y a estarse luego a lo que sucediera. Así fue como la imagen inédita de mi hombre permaneció inconexa, tierna y distendida, y desentida de todo el enredo humano que había provocado. Detuvieron a unos cuantos vagabundos y nada. Mi descripción no coincidía nunca con los harapos, piojos, pelo largo, dientes amarillos, hasta que un día decidí no hablar más.
Me di cuenta de que eran unos idiotas crónicos, pobres palurdos sin aventura, incapaces de merecer la gracia de un ángel que no asiste al salir del caño. Y todo quedó tranquilo, pero eso no fue sino el prólogo. Él reapareció muchas veces, se diría que 7, las suficientes para una completa terrenidad. Y aquí comienza la verdadera historia. El hombre de la acera de enfrente, el único que asistió a mi muerte, la revelación final del vacío. Yo vivía entonces en una buhardilla. La había elegido para no tener nada encima ni a los costados, una especie de liberación inconsciente del túnel, por si esto fuera psicoanalizarse. Una vez, luego de cierta enfermedad bastante larga, abrí la ventana para entrar unas macetas y lo vi. Sí, lo vi y era el mismo, con tantos años encima, y no había cambiado ni la edad, ni el traje, ni siquiera el estilo del bigote. Se hallaba parado junto a una columna, y aunque nadie pudiese creerlo, tenía la misma ramita verde de 10 o 12 años atrás en la mano. Entonces yo pensé, esta vez será mío, solo que su imagen no tendrá profanadores, no irá a caer en los sucios anales del delito común, al menos siendo yo quien lo entregue. En ese preciso golpe mental de mi pensamiento, él levantó la cabeza, desde luego que reconociéndome, y volvió a sonreírme como en la boca del túnel. Dios mío, haz que no se pierda de nuevo, dije agarrándome de la famosa argolla del ruego. Otros tantos años después, del después, no serán lo mismo. Solo tiempo de bajar a decirle que yo no lo causé, y no únicamente eso, sino todo lo demás, las dulces historias que su presunta violación había sido capaz de provocar más tarde, en toda soledad que tú desparrames bajo el cielo, cuando las horas eran propicias y las uvas maduraban en sus auténticos veranos. Tomé el teléfono y marqué el número del negocio vecino al lugar donde él había reaparecido. Perdone, dije contrariado mi repugnancia a este tipo de humillaciones. Habla el estudiante que vive en el último piso de enfrente. Sí, ¿y? Bueno, usted no lo podría comprender. Quiero simplemente que salga y diga a ese hombre vestido de oscuro y con una ramita en la mano que está junto a la columna que la muchacha que regaba las macetas es aquella misma chiquilla del túnel. Y que ya baja a encontrarlo. Que no vaya a perderse de nuevo a causa de los 5 pisos que deberán hacer para reunírsele. Corra, se lo suplico. ¿Nada más? Se atrevió a preguntar el tipo. Vaya de una vez, le ordené, con una voz que no parecía salir de mis registros. Lo espero sin cortar. Es que ya no podrán pasar los mismos años. Nunca es el mismo tiempo el que pasa. Mis incoherencias, la locura con que él estaría machacando el oído, lo hicieron salir a la calle. Le observé mirar hacia el punto preciso que había indicado, mover la cabeza negando y aumentar después el área de reconocimiento. Al cabo de unos segundos, y mientras yo veía al forastero en la misma actitud, volvió con esa estúpida rendición de noticias. Oiga, ¿por qué no se guarda las bromas para otro? Junto a la columna no hay ningún hombre ni ningún tipo, ni nada que se le parezca. Esto es un episodio del hombre invisible. ¿Qué diablos? Broma es la que quiere hacer usted, no yo, le grité histéricamente. Está aún ahí, lo sigo viendo. Eso sí, no agarró las de Villa Diego, al ver que yo o usted lo habíamos pescado, a punto de robarse mi bicicleta, ¿no? Cállese, pedazo de bruto. O las de cruzar la calle, no más, agregó tomándose confianza, para trepar de 4 en 4 a su altillito. Porque yo siempre pienso, para usted duerme ahí, demasiado sola, y en cualquiera sería capaz de ir a acompañarla con gusto. Le corté el chorro sin fin de estupidez, con que amenazaba inundar el mundo, y hasta descubrir quién sabría qué conexiones secretas con los demás, los de aquel tiempo que se me había ido perdiendo entre uno y otro año, llevándose sus caras. Por breves minutos de marcha atrás, volví a sentir mi aire abanicando por los alientos, algunos como el de parto de las flores, pero otros tan iguales al de mis flores, cuando se pudren, que casi hubiera sobornado a la muerte para que los arrastrara de nuevo. Continúa. Es durísimo. Es muy fuerte. Ay, María, te voy a matar. Me tiembla hasta el pelo. No, Es duro y muy difícil de leer. es muy difícil. Muy difícil de leer. Muy difícil de Menos leer, Esteban. sin una lectura previa, ¿no? Así de una.
es muy difícil. Tenía una forma de No escribir. llego a escuchar lo que dice Esteban. Que es muy difícil de leer y es una lectura... no, subile que decía- uno de los retornos para que ella me escuche ahí en uno de los que no se pone en la oreja. Ahí escuchás. Eso. Ahí Perfecto, sí. perfecto, Nada, que es sí. muy difícil de leer sin haberlo leído antes, supuesto. leerlo por primera vez, y después que te va llevando y las palabras que utiliza generan como, yo le diría, un impacto a la hora, generan impacto y te trancan, porque está haciendo... No. Yo lo quiero leer después, eso Sí. que me lo puedo quedar o... Sí, por supuesto. Yo se los dejo. Pero el enganche que era el objetivo se le generó. Se los Sí, dejo, sí, se sí, los sí. dejo a los dos. Lean Armonía Somers porque tiene esa característica, es atrapante. Las descripciones. Además, Parece una película. Claro, Sí. exacto. Esa, como tú decís, la limpieza del lenguaje, el uso del lenguaje tan cuidado en cosas que son realmente muy crudas, Ujú. en algunos casos de mucha violencia, en otros casos de una introspección profunda. Por ejemplo, a mí Muerte Sí, por y está alacrán, plagada de analogías y metáforas que es muy difícil de seguir y entender porque hay que pararse ahí en lo que está diciendo. Es así, es exactamente así. Yo hace un tiempo atrás, Esteban, Facundo, Catherine, en un taller literario en casa, leímos Muerte por alacrán y pusimos como consigna la posibilidad de hacer una historia al estilo de Armonía Somers. Fue sumamente Qué difícil tarea. de escribir. Sí. Claro. Porque además es una trama que se va, en ningún momento pierde el hilo conductor, Ujú. pero es una trama que se va complejizando. Es que no utiliza casi enlaces textuales para decir, Exacto. bueno, o una referencia temporal que diga, Exacto. bueno, la tarde siguiente. No, enlaza una cosa con Sí, otra y es permanente. espectacular. Porque... No, es maravillosa. Para mí es una de las mejores escritoras uruguayas, sin duda alguna, Armonía Somers. Ni que hablar. Me alegra ni que mucho hablar. que les haya gustado, que los haya impactado. Nos impactó, que fue lo Porque que a dijiste, veces, es impactante. claro, a veces no es que te guste o no te guste, porque la literatura es muy fina y muy bien hecha, pero no se puede dejar de admirar la capacidad que tiene de darte un par de cachetadas Ujú, con una belleza ujú. literaria Y crudeza al y mismo una tiempo. crudeza que son pasmosas, ambas. 24/7 Express.